Buenos días. Buenos días. Sí, con un saludo muy afectuoso desde Cerro Azul, Veracruz, México. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos ante el libre tránsito para el transporte, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio? Mr. Jordan, would you like to address that? Señor Jordan, con mucho gusto. La postura oficial de Estados Unidos es que favorece la implementación del libre flujo de transporte entre México y Estados Unidos. En realidad, ha habido muchos impedimentos para esta implementación, esta política. Esto resulta en gran medida del impacto de la competencia, que es un subproducto muy común y que tiene que ver pues con las barreras de comercio, esta competencia. Así que vemos que en ese segmento de la comunidad económica en Estados Unidos, es decir, el de la industria del transporte, hay una tendencia al cabildeo, a formar grupos de presión en la legislatura para retrasar esta apertura de la frontera. Y vemos en gran medida que se centran estos programas, específicamente se concentran en tres temas: en la capacitación de los choferes, el calibre de los equipos, a ver si realmente cumplen o no las especificaciones y las normas gubernamentales que las impone el Departamento de Transporte de Estados Unidos, y también si es que el seguro de las pólizas de seguro cumplen los requisitos de ambos estados, de ambas naciones, ambos lados de la frontera. La respuesta a estos temas nosotros la hicimos para promover, que nosotros desarrollamos para promover esto en ambos lados de la frontera. Los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas anunciaron entonces que apoyaban la apertura de la frontera, y entonces estos gobernadores de estos estados han permitido que sus estados sean campo de acción para proyectos piloto para el Tratado de Libre Comercio, y permitir que el transporte permita que se amplíe más allá de las zonas fronterizas y que trascienda esos campos. El presidente Clinton ha anunciado que tiene la intención o su propósito de que haya un proyecto piloto en el cruce de Matamoros a Brownville, y que este será, y esto por supuesto dependerá de la conclusión de las instalaciones en este lugar de la frontera con Matamoros, y esto por supuesto lo vamos a ver en el futuro cercano. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Adelante. Sí. Coño. No se escucha. Aló. Hay mucha interferencia. Ok. Adelante, Caracas. Gracias por la oportunidad para la Universidad Central de Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido las asociaciones internacionales contribuyen al crecimiento de cada nación, en especial a países en desarrollo, tomando en cuenta que el recurso humano será factor determinante para el próximo siglo, el siglo XXI? ¿Qué perspectivas entonces encontrar para aplicarlas, sobre todo en políticas de inmigración, en lo que a este factor humano de trabajo se refiere? Gracias. Dr. DeNoble? Creo que la migración y los temas de inmigración en general continuarán siendo temas muy delicados que tendrán que resolverse tanto a nivel social como a nivel político. Creo que es inevitable. Me parece que para poder continuar promoviendo el libre comercio entre las transfronterizo, la tendencia que se ve ya en cuanto a las organizaciones que están interesadas en desarrollar este libre flujo de
productos y servicios transfronterizos, pues tendrá que continuar adelante. Uno de los puntos que vemos y en nuestro sector de la economía, específicamente en el del transporte, vemos que es muy importante el intercambio de información entre el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Transportes de México. Ha habido mucho diálogo entre estas dos oficinas para efectos de estandarizar las reglamentaciones que existen en cada uno de los países y para establecer también normas para efectos de capacitación a los operadores y a los equipos. Ha habido un progreso en la cooperación entre los dos países para desarrollar normas de capacitación, para desarrollar y formar operadores en ambos países, para que ellos cumplan con los requisitos de, por ejemplo, normas de conducción de los vehículos en ambos países. Esta pregunta nos llega de Lima, Perú. Adelante, Perú. Muy buenos días. Good morning. La tendencia en el mercado mundial es al libre mercado entre países. En ese sentido, los mecanismos de integración, como la Comunidad Andina, el Mercosur o NAFTA, cobran vital importancia. Sin embargo, algo que es difícil de evitar son las barreras técnicas al comercio. ¿Cómo enfrentar los riesgos generados por estas barreras, que se traducen a veces en términos de cuotas al comercio, certificaciones como ISO 9000 o ISO 14000? Dr. DeNovo, would you like to address that? La última parte de su pregunta me trae la respuesta. Precisamente, al tratar de hacer que el comercio fluya libremente entre un país y otro, por supuesto hay los obstáculos políticos y, como dice usted mismo, hay una serie de tecnicalidades que hay que salvar. Y entonces hay que desarrollar normas internacionales, y estas son el ISO 9000 y el ISO 14000, obviamente. Creo que es imperativo para los fabricantes de productos en todo el mundo. Es necesario que ellos diseñen productos y utilicen especificaciones que cumplan todas estas normas globales, porque esto es importante a nivel político. Ahora, especialmente con el desarrollo de todos estos pactos comerciales, es necesarísimo tener normas generales uniformes en todo momento y que deben incorporarse en esos convenios. Por supuesto, compañías como los Underwriters Laboratories, que son laboratorios que están justamente probando, demostrando o viendo si es que los productos se adhieren o no a las normas internacionales en cuanto a seguridad, por ejemplo. Así que cuando uno diseña productos para que cumplan con ciertas normas internacionales, eso va a ayudar definitivamente a la introducción de sus productos en los otros mercados, en los otros países que han adoptado estas normas y técnicas en sus fronteras. Gracias. Esta pregunta nos llega desde México, Cuatitlán. Universidad de Cuatitlán, adelante. ¿Cuál es su opinión respecto a los trámites tan severos que impone Estados Unidos para la introducción del atún, aguacate y fresa a su territorio? ¿Y cuál considera usted que sea la solución o soluciones? Gracias. Señor Jordan, usted estaba hablando del proteccionismo, me parece, de legislación proteccionista, que está, por supuesto, en conflicto con el espíritu del TLC.
Entiendo que con relación al aguacate, al mercado del aguacate, se ha hecho muchos adelantos en este campo. Y lo más probable es que haya más negociaciones para mejorar esta relación del negocio agrícola. Y, por supuesto, habrá la competencia adicional, y esta competencia es lo que se asocia con la reducción de las barreras arancelarias o en barreras al comercio. Por supuesto, son intereses que realmente se quedan cortos comparado con los beneficios para la economía estadounidense, que resultan precisamente del libre comercio del tratado. Y la influencia de un legislador en una región en particular probablemente va a continuar. Es cuestión de política y es cuestión de la influencia de este legislador de dicha región que se siente impactada por la competencia. La siguiente pregunta nos llega de Guadalajara, Jalisco, México. Buenos días. Se tiene la impresión de que para participar en los mercados internacionales solamente las empresas grandes lo pueden hacer. Sin embargo, en México, la mayoría de las empresas son medianas y pequeñas. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos importantes que se tendrían que abocar para estas empresas para que puedan participar con éxito en los mercados internacionales? Dr. DeNoble? En mi trabajo con Bancomex, hemos buscado precisamente analizar estos temas y abordar estos puntos, porque una empresa como Bancomex tenía justamente que bregar con empresas de medianas y pequeñas, y tenía que desarrollar operaciones comerciales con éxito en un ambiente nacional. Y hay muchas oportunidades para que las empresas pequeñas participen también en los mercados internacionales. Aquí yace la importancia de la formación de alianzas estratégicas viables con socios en los países donde ustedes piensan participar, y ese es el secreto. Ustedes se pueden asociar con estas empresas que también que son sus contrapartes, sus homólogos en el otro país, y que van a desarrollar el mercado allá y van a permitir a la empresa pequeña jugar en el mercado internacional con las estrategias locales. Esos son los temas claves de las alianzas estratégicas que se realizan a nivel de pequeña y mediana empresa. También son vitales estos socios en el otro país, es decir, porque ellos van a representarles sus intereses en el mercado extranjero porque son como ustedes. Y la última pregunta de esta sesión interactiva viene del Instituto de Chilpancingo, Estado de Guerrero, México. Adelante. Bueno, la pregunta. Bueno, que nada, gracias por efectuar esta pregunta, la cual estriba en lo siguiente: ¿cuáles son las barreras comerciales más comunes que afectan a una empresa nacional para la venta de un producto al extranjero? Gracias. Mr. Jordan? Con más frecuencia, la barrera que se va a encontrar serían los aranceles, que imponen un costo adicional sobre los productos que se van a importar en el extranjero, exportar o importar en el otro país. Básicamente, el producto ya va con un hándicap fiscal. Y además de las barreras impuestas por los gobiernos, creo que una barrera muy importante será la relacionada con el negocio. Establecer una marca, una equidad en la marca y establecer su presencia en el mercado exterior, o sea,
establecer una reputación, una fama de que tienen un producto de calidad, un servicio de calidad y que ustedes son un proveedor de algo que da calidad. Esa sería la principal barrera, digo yo, o relacionada con la del gobierno. O sea que son dos tipos de barreras. Esto es lo que uno va generando cuando a largo plazo va creando esta confianza en su producto para poder penetrar con éxito el otro mercado. Con esto termina nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Ahora vamos a continuar con el segundo módulo, donde el señor Jordan nos hablará del papel del seguro. Muchas gracias. Mi colega Alex de Nobel les habló sobre la minimización del riesgo mediante una buena metodología del plan de negocios y la preplanificación. Yo les hablaré sobre cómo manejar y reducir riesgos de manera operativa y práctica. El manejo del riesgo es un campo especializado. El administrador de riesgo se encarga de asignar recursos financieros para contener al máximo el riesgo directo e imprevisto de los activos de pérdidas en la operación de una empresa pública o privada. Este objetivo se logra, entre otras maneras, integrando principios de seguridad en la administración general y en la supervisión de operaciones para promover eficiencia y reducir el riesgo de pérdida en el negocio. La empresa también dispone de una serie de vehículos financieros para convertir el costo del riesgo de pérdida a una suma aceptable, predecible y cuantificable. El seguro es la institución tradicional mediante la cual se maneja el riesgo. A cambio del pago de una suma conocida como prima, el riesgo al que está expuesto una suma determinada de dólares pasa de la empresa a un asegurador que acuerda asumir el riesgo de la suma de dinero especificada. El ingreso de la prima es invertido para generar un fondo que paga las pérdidas sufridas. La empresa asegurada y el asegurador pueden diversificar aún más el riesgo de pérdida y hacer los ajustes al costo del seguro. El ejemplo más común es el uso de una cantidad deducible o franquicia que define el límite inicial de riesgo de pérdida por daño en propiedad que debe ser superado antes de que el asegurador tenga la obligación de responder. Lo más probable es que uno sufra una variedad de pérdidas pequeñas antes que una grande. Por lo tanto, mientras el asegurado retenga una proporción mayor de este bajo nivel de riesgo de pérdida, menos le cuesta la protección contra la pérdida mayor. Esto protege al asegurador de un gran volumen de pequeñas reclamaciones cuyos valores están por debajo del costo de la administración de reclamos. Además, permite al asegurado retener una cantidad aceptable de riesgo de pérdida y protegerse a la vez contra los niveles inaceptables de riesgo. El mismo principio se aplica por lesiones personales o a la propiedad de otros. Hay muchos mecanismos para diversificar y ajustar el riesgo y el gasto. Es toda una ciencia actuarial. Ahora únicamente me voy a centrar en el tema de cómo manejar riesgos en asociaciones internacionales en el contexto de nuestras actividades de desarrollo de programas de seguros y servicios complementarios para apoyar el mercado transfronterizo de seguros entre Estados Unidos y México como modelo de proyecto internacional. Hablaré del transporte y más específicamente de los vehículos o camiones de carga terrestre, aunque el concepto básico de este modelo se aplica a cualquier tipo de negocio. El transporte es el elemento esencial de la producción y venta de bienes. El gasto de transporte es un factor importante en el costo de los bienes. La eficiencia en el transporte es importante no solamente para los transportadores, sino para los fabricantes, mayoristas, minoristas y usuarios finales que dependen de una entrega puntual. El transporte por camiones juega un papel importante en el comercio internacional. 80% de toda la carga proveniente de México entra a Estados Unidos por camiones. Según las estadísticas de la Oficina de Contabilidad General del Departamento de Transporte de Estados Unidos, a Estados Unidos entran diariamente 11,000 vehículos comerciales. Sin contar con el impacto del TLC NAFTA, esta cifra se espera pase de 3 millones a 5 millones para el año 2000.
El objetivo de nuestra empresa es coordinar servicios de seguros de Estados Unidos y México junto con servicios de logística y financieros para cubrir el riesgo de transporte integralmente. La naturaleza inherente del riesgo de transporte es transitoria. El carácter del riesgo cambia según el lugar. Estos cambios pueden ser físicos, tales como las diferencias en terreno, clima, población o infraestructura. Los peligros que se encuentran al transitar por un camino de montaña son muy distintos a los del desierto. Los riesgos asociados al atravesar caminos rurales de áreas poco pobladas son muy distintos a los que hay en áreas urbanas densamente pobladas. Al viajar de una jurisdicción política a otra hay cambios en la ley que afectarán el carácter o el riesgo. Estas diferencias pueden ser requisitos reglamentarios sobre la cantidad de seguro requerida o tipo de cobertura que se debe tener. Los aspectos contractuales que gobiernan la interpretación de convenios y la asignación del riesgo entre las partes contratantes varía entre las naciones, al igual que las costumbres y prácticas de conducción de negocios. Las disposiciones sustantivas de leyes carreteras y las compensaciones por las lesiones personales o daños a la propiedad varían de país a país. Las leyes que gobiernan el procedimiento por el cual se resuelven dichas reclamaciones tienen un impacto fuerte en el costo de resolución de dichas reclamaciones. Dentro de los Estados Unidos hay 50 jurisdicciones estatales distintas que tienen una tradición común: el derecho consuetudinario inglés. El derecho consuetudinario, a common law, es modificado por estatutos promulgados por la legislatura de los estados respectivos. Las partes tienen derecho a que un jurado de ciudadanos particulares, sin ninguna preparación jurídica, resuelva las disputas. Las limitaciones a la recuperación de daños se basan principalmente en la interpretación que hace el juez de la ley y en la voluntad del jurado en admitir daños en base a los hechos presentados. En México hay la tradición del derecho civil que se basa en el Código Napoleónico y el derecho estatutario, que son el marco para el cálculo cuantificable de las sumas recuperables. Por lo tanto, el riesgo de responsabilidad por daños y el costo de resolución de reclamaciones está más restringido en México que en Estados Unidos. La reglamentación de los seguros en México está centralizada en una oficina federal. La reglamentación de la industria de seguros en Estados Unidos está descentralizada. Cada estado tiene un comisionado de seguros que regula el negocio de seguros en dicho estado. Las agencias estatales y federales pueden establecer sumas mínimas obligatorias de seguro que hay que mantener. Las sumas varían de un estado a otro y por ello las pólizas de automóvil se emiten con la cláusula que indica que se considerará enmendada la póliza para cumplir con los requisitos de cualquier estado en el cual el vehículo esté en operación. El tercer elemento de riesgo que cambia según el lugar es la operación del vehículo asegurado. La experiencia y la capacidad del operador del camión, el grado en que la seguridad es un elemento prioritario de la administración en la organización, el tipo de equipo utilizado, su tiempo de uso, condición y mantenimiento, todo tienen un efecto combinado que incide en la responsabilidad de que ocurra el accidente. El grado de estos factores tan dispares puede ser normalizados en regiones y jurisdicciones, incide directamente en la capacidad de evaluar la calidad y naturaleza del riesgo a asumirse y la capacidad del asegurador para hacerse cargo del riesgo. La normalización de estos factores requiere una comprensión de los aspectos legales, económicos y culturales de ambos mercados. Un principio fundamental de la economía es que la eficiencia de la operación rinde el máximo retorno. Cuando cada activo rinde la máxima utilidad, la cantidad de activos desperdiciados disminuye. Los accidentes son equivalentes a una pérdida de tiempo, equipo y personal. Con eficiencia maximizada de operaciones se logran ganancias y menores riesgos para efectos del seguro. Un factor que siempre afecta a la eficiencia de operaciones es la reglamentación gubernamental. El transporte es una industria sumamente reglamentada. Además de las exigencias regulares de contratar y dar servicio a sus clientes, los transportistas que operan en Estados Unidos deben cumplir con todos los requisitos del Departamento del Transporte. Los reglamentos sobre transporte interestatal en Estados Unidos requieren matrícula interestatal, presentación de declaración del impuesto estatal sobre el combustible, así como inspección sistemática, reparación y mantenimiento del equipo. Los choferes deben tener un expediente de trabajo con toda la documentación y el registro del vehículo motor y someterse a pruebas por abuso o consumo de sustancias tóxicas o drogas. Las rutas y los itinerarios de retiros y entregas toman en cuenta las restricciones sobre el número de horas que pueden operar los choferes.
Solamente choferes especialmente entrenados pueden transportar bienes identificados como materiales peligrosos. Los choferes deben llevar un registro minucioso y exacto de sus horas de operación que deben presentar al solicitárselos. Los registros mal llevados no solamente pueden dar lugar a multas, sino a responsabilidad en caso de accidente. La complejidad de la responsabilidad de la gerencia para satisfacer los requerimientos reglamentarios, además de las demandas de la competencia, han creado en el mercado de servicios de logística para contratos. El proveedor de logística ofrece servicios de apoyo administrativo para integrar cumplimientos, servicios financieros, corretaje de carga, administración de sistemas de referencias y administración de seguridad de las compañías camioneras. La expansión de operaciones hacia Estados Unidos exigirá a las empresas transportistas de México que demuestren cumplimiento en los reglamentos del Departamento de Transporte de Estados Unidos y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Los transportistas que inician operaciones en otro país siempre se enfrentan al riesgo de multas o interrupciones de entregas de carga por incumplimiento debido a su ignorancia de sistemas y procedimientos exigidos por agencias oficiales con las que los camioneros nunca antes habían tratado. Contratando servicios de logística se reduce este riesgo. Un buen manejo de operaciones que cumple con los reglamentos de ambos países logrará la normalización de los riesgos del negocio en ambos países. Al apoyarse con servicios de logística y con programas de cobertura de seguros, el empresario se fortalece en su negocio y se disminuye el riesgo para el asegurador. El Tratado de Libre Comercio, o NAFTA, por sus siglas en inglés, contiene un plan para abatir gradualmente las barreras entre México, Canadá y Estados Unidos en cuanto al transporte de carga fronterizo. El 18 de diciembre de 1995 a los operadores mexicanos calificados se les debía permitir operar más allá de la zona comercial adyacente a la frontera y transportar los bienes dentro de los límites territoriales de los 4 estados fronterizos. Hacia el 1 de diciembre del año 2000, todos los límites al acceso del tráfico internacional entre México, Canadá y Estados Unidos se eliminarán. Se anticipa que cuando se abra la frontera, el volumen de tráfico y el número de camiones que habrá que asegurar será el doble. Eliminar barreras comerciales para promover la competencia tiene mucho sentido. Sin embargo, a menudo no tiene sentido para los que se enfrentan a más competencia. La instrumentación del plan de apertura de los estados fronterizos en 1995 y 1996 se enfrentó a la oposición de campañas organizadas por sindicatos y organizaciones de Estados Unidos que querían evitar la competencia con empresas mexicanas cuyos costos de operación son más bajos. Los argumentos eran: primero, los choferes que entran a Estados Unidos no están entrenados según las normas del país. Segundo, los equipos no cumplen las normas del Departamento de Transportes. Y tercero, los seguros no cumplen los requisitos del Estado. 163 solicitudes en trámite al 18 de diciembre de 1995 quedaron en suspenso mientras el Departamento de Transportes de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones de México dialogaban para garantizar el cumplimiento verificable de normas mutuamente compatibles. La Dirección Federal de Autotransporte de México está ya trabajando para localizar y estandarizar la información sobre camiones y choferes. México ha acordado entregar a Estados Unidos informes actualizados periódicos sobre la condición física de la flota mexicana de camiones y el estado de la capacitación a choferes. El gobierno mexicano, junto con empresas privadas de transporte, está trabajando para implementar un sistema de datos electrónicos para establecer la condición de la flota comercial de vehículos de transporte terrestre. Al mismo tiempo, las grandes empresas estadounidenses de camiones han formado asociaciones con las mexicanas y han extendido sus operaciones a México. Esto ha preocupado a la industria mexicana de camiones, que piensa que el Tratado de Libre Comercio da ventaja a las flotas de Estados Unidos que operan en México con equipo más nuevo y mejores recursos financieros. En un mensaje reciente a los miembros de Canacar, la Asociación Nacional de Transporte de Carga de México, el presidente de la misma recalcó la necesidad de mejorar el equipo, la capacitación y los recursos financieros, incluyendo los seguros. Como consecuencia de una nueva ley vigente en 1997 que hizo voluntaria la membresía Canacar, combinado con las presiones competitivas presentadas por el Tratado de Libre Comercio, las asociaciones privadas de camiones se han venido organizando para compartir recursos. Estas asociaciones están ahora compitiendo para ofrecer a sus miembros servicios de transporte cada vez más integrales.
La estrategia de los transportistas ha sido formar cooperativas para capacitación, para compra colectiva y mantenimiento de equipo y para realizar operaciones transfronterizas de camiones. Para ofrecer datos verificables sobre la competencia del conductor, en México se ha hecho obligatorio recertificar a los conductores comerciales. Los transportistas deberán recibir capacitación en conducción y para que el programa sea beneficioso debe ofrecer un certificado. A fines de 1996, como parte del diálogo continuo entre las agencias de transporte de Estados Unidos y México, al programa de capacitación vocacional CECATI de la Secretaría de Educación Pública de México, se le encargó desarrollar un programa binacional de capacitación de conductores que cumpliría con los requisitos de certificación para obtener la licencia federal en México y también los requisitos de capacitación de conductores en Estados Unidos. Uno de nuestros objetivos fue desarrollar un programa de capacitación de choferes que ofreciera certificación reconocida oficialmente de la competencia del conductor para cumplir con las normas de Estados Unidos y México, proporcionando a los aseguradores representados por nosotros la documentación de la competencia del conductor al evaluar un riesgo. Nuestra empresa ICTS respondió a esta oportunidad y formó una alianza estratégica con CECATI para preparar e implementar un programa internacional que calificara a los conductores mexicanos para obtener la licencia federal de conducir camiones en México y la licencia de conductor comercial en Estados Unidos. Contratamos los servicios de un experto bilingüe en educación vocacional y un asesor de la American Trucking Association para conocer los requisitos para programas de capacitación de conductores de camiones. Con nuestro asesor colaboramos con el personal mexicano de CECATI para ampliar el programa actual de capacitación a choferes y hacerlo binacional. El programa ofrece módulos instruccionales basados en la operación de equipos modernos, normas de capacitación y operación y reglamentos en ambos países, al igual que inglés vocacional. Aliarnos con CECATI y contratar un especialista reconocido por la American Trucking Association, buscábamos minimizar el riesgo de que el programa resultante no fuera certificable. También queríamos minimizar el riesgo de resistencia por la percepción de los mexicanos de que los extranjeros estadounidenses entraban a su país a imponerles un estilo de hacer negocios. Al invertir nosotros en este negocio, contribuimos al objetivo de crear normas compatibles de capacitación entre los dos países, promoviendo un vínculo entre los transportistas transfronterizos